Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Ya estamos por comenzar, así que siéntanse bienvenidos. De verdad que es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos aquí. Y para mí es un gran placer, un honor, un privilegio y un gusto muy grande el poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Así que buenas noches a todos aquellos que se van conectando. Bienvenidos hermanos, vamos a comenzar con este estudio. Así que pues como siempre, antes de iniciar, pues les hacemos un par de invitaciones. La primera es que vayan por sus Biblias, ese es un consejo personal. Tengan sus Biblias allí a la mano. Sé que solo vamos a leer y estudiar un versículo, pero es importante que tengan la Biblia allí a la mano. Segundo, una pequeña recomendación es que también si puedes tener una libreta, una hoja de papel, pluma, lápiz, cualquier cosa que te pueda ser útil en caso de que quieras hacer alguna anotación que tú consideres pertinente. Así también puedes tener notas adhesivas, hay mucha gente que le encanta, yo aquí tengo igual, notas adhesivas para tu Biblia, ¿no? O sea, les escribes algo y la pegas en la Biblia o con un marcatexto subrayas algo importante en la Biblia, cualquier cosa que a ti te pueda beneficiar para una mejor comprensión del estudio bíblico, adelante. Y bueno, también sería padrísimo, te aconsejo que pudieras invitar a tu familia a ver esta transmisión junto contigo, de manera que puedas, qué sé yo, sentarte ahí en tu casa, en el comedor, en tu sala, con tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, hermanos, abuelos, cualquier ser querido que esté ahí alrededor, para que hoy todos juntos podamos estudiar la Escritura y aprovechar esta noche a tener un momento devocional con el Señor. Finalmente, hermanos, pues les agradeceríamos mucho y les pido el favor si me ayudan a compartir esta transmisión en vivo. Ese es un favor que yo les pido a ustedes en sus redes sociales, si me ayudan a compartir esta transmisión en vivo para poder alcanzar así a más personas con la palabra de Dios. Es un papel importante que ustedes juegan aquí en esta página de poder compartir con otros la bendición que Dios nos da por este medio. Dicho eso, pues vamos a iniciar. Como siempre es importante aclarar que lo que hoy vamos a leer es 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, lo cual es una carta, es una epístola paulina, es decir, es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, y eso no quiere decir, esa es la aclaración, que son única y exclusivamente las palabras del apóstol Pablo. Sería erróneo y también incorrecto de nuestra parte pensar que es la palabra de un hombre, simplemente. No es así, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Necesitamos entender que aunque fue Pablo el que lo escribió, es Dios, por medio del Espíritu Santo, que inspiró al apóstol Pablo para poder escribir lo que está escrito. Por lo tanto, nosotros confesamos siempre la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, hoy declaramos, antes de comenzar, que toda la Biblia, de principio a fin, es perfecta. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es inerrante, la Biblia no tiene ningún error, creemos en la inerrancia de las Escrituras, la Biblia es infalible, la Biblia es fiel, la Biblia es verdadera, la Biblia es fidedigna, la Biblia es cristocéntrica, centrada en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo creemos en su inspiración, sino también en el poder de la Escritura. Creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, sí, pero también es útil. Creemos en el poder de la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Dicho eso, vamos a iniciar con la lectura de esta noche, en la cual está basado nuestro estudio que hemos titulado Velemos y seamos sobrios. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, por favor, dice la palabra de Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es importante poder entender el mensaje que nos está queriendo transmitir aquí la Escritura, hermanos, porque debemos entender algo. El lenguaje que está usando aquí el apóstol Pablo, en un sentido figurado, no es una cuestión literal de no dormir. No se refiere a esa cosa específica que dice, pues los demás están durmiendo. No se refiere al acto literal de estar durmiendo. Se refiere más bien a una cuestión espiritual. Se refiere más bien a algo espiritual en el cual nosotros tenemos que tener un estado específico. Nos dice, no durmamos como los demás. Recordemos
vemos los términos de salvación, en cuestión a la salvación, todo el mundo en un sentido literal y específico está vivo. O sea, toda persona que ahorita está aquí en la tierra está viva. Mientras respire y su corazón lata, están vivos. Mientras tenga conciencia, porque aún hay muerte cerebral, pero mientras la persona esté bien, en su estado natural y normal, la persona está viva, pero en realidad todo el mundo al mismo tiempo está muerto, porque está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos viene a dar vida, nos resucita, no porque estemos literalmente muertos, sino porque estamos espiritualmente muertos. Es la misma comparación la que tenemos aquí. No es que todo el mundo esté dormido, sino que los que están muertos espiritualmente están dormidos, y nosotros como creyentes, Pablo nos exhorta diciendo: hermanos, no duerman como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿A qué se refiere esto? Vamos paso por paso. En primer lugar, no durmamos con los demás, ¿ok? Ya entendimos ese punto. ¿De qué nos está hablando Pablo? Recordemos que desde el capítulo 4 se nos está viniendo hablando de escatología. Pablo nos está expresando cuestiones doctrinales acerca del fin de los tiempos, acerca del fin del mundo, acerca de la segunda venida del Señor, acerca del día del Señor, cuando Cristo vuelva a esta tierra por segunda vez. Y nos dice que aquel día va a ser como ladrón en la noche, ¿no? Lo veíamos la semanas pasadas, que va a venir Cristo de una manera totalmente inesperada. Y que aquel día va a ser un día fatal para el impío y el pecador. Un día terrible, un día trágico. Pero para los justos, para los creyentes, no va a haber día más glorioso que aquel día. Entonces nos dice que no durmamos como los demás. Eso ya lo entendemos. Pero ¿qué es lo que después nos dice? O sea, nos dice este versículo de la Escritura es doble, porque por un lado nos dice lo que no hay que hacer y a su vez nos dice lo que debemos hacer. Entonces primero nos dice: no durmamos como los demás. Entonces es el primer punto a entender. No debemos de estar dormidos, hermanos. ¿Y a qué nos referimos con esto? A no estar ligeros, a no estar de alguna manera en un estado espiritual totalmente muerto, totalmente aislado, totalmente dormido, como la palabra lo indica, a estar divagando, a estar siendo ligeros, inconstantes, a estar de alguna manera totalmente dispersos, ajenos ignorantes a las cuestiones espirituales, a estar en tinieblas, porque como lo hablamos las últimas 2 semanas, nosotros somos hijos del día y de la luz, no somos hijos de las tinieblas, nosotros estamos en luz, como Cristo está en luz. Entonces nos manda que no durmamos como los demás, que no estemos en las tinieblas, en la oscuridad, y después añade lo que sí debemos de hacer: velemos y seamos sobrios. Muy bien, esta palabra de velar, mis hermanos, en primer lugar nos indica el de estar alertas, el estar atentos, el estar vigilantes, el estar en vela, estar alertas. Por ejemplo, cuando tú estás en un funeral, en un velorio, precisamente velorio, estás velando, o sea, no estás dormido, estás despierto durante la noche. En un sentido literal así lo llamamos velar. Un guardia de seguridad que protege un centro comercial, una tienda, un banco, lo que tú quieras, durante toda la noche, él está en vela, él está velando. Porque no está durmiendo, ese es el primer sentido, el primer punto, no está durmiendo. Y 2, está vigilando, está alerta, está atento, está preparado, ¿ok? Entonces, en primer lugar, velar es no dormir, lo que anteriormente nos dice: no durmamos como los demás, sino velemos, estemos alerta, estemos vigilando, estemos preparados, estemos atentos. Y este punto de estar atentos, hermanos, de estar velando, de estar vigilantes, de estar alerta, de estar atentos, no se refiere a una situación de estar alerta para calcular o para saber o para cuando el Señor vuelva, ¿no? Para saber cuándo va a ser el día del Señor. No se refiere a esto, porque ya entendimos el primer punto que vimos desde tiempo atrás, que aquella segunda venida, que el día del Señor va a ser como ladrón en la noche, nos va a sorprender. O sea, nos va a sorprender a todos, a todo el mundo lo va a sorprender, en el sentido de que no vamos a saber el día ni la hora en el cual será.
Obviamente a los impíos les va a sorprender de una manera específica en el sentido de la calamidad, en el sentido del juicio, y a nosotros en ese sentido no nos va a sorprender, porque nosotros sabremos que en el momento en que Cristo vuelva, si bien sí nos va a sorprender, porque no vamos a saber el día ni la hora en el cual será, pero no nos va a sorprender al mismo tiempo, porque para nosotros será el día esperado, el día anhelado, como lo dice Apocalipsis, ¿no? Dice el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, o sea, la iglesia todo el tiempo está anhelando que Cristo vuelva por segunda vez. Entonces, en ese sentido, no nos va a sorprender, porque para nosotros será el día glorioso de redención. Pero sí nos va a sorprender en el sentido de que no sabremos el día ni la hora. Por algo nos dice que va a ser como ladrón en la noche. Y si tú recuerdas la parábola de las 10 vírgenes, tenemos 5 vírgenes prudentes que estaban velando. Y tenemos 5 vírgenes insensatas que no estaban velando. ¿En qué sentido estaban velando las vírgenes prudentes en comparación con las vírgenes insensatas? Mucha gente piensa que es porque las 5 vírgenes insensatas se durmieron y las vírgenes prudentes permanecieron en vela, pero no es así. Si tú lees con detenimiento la parábola de las 10 vírgenes, vas a poder darte cuenta que eran 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, pero las 10 se durmieron. Todas se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Y al mismo tiempo Pablo nos dice que no dormamos como los demás, ¿ok? A lo que se refiere Pablo es de que no estemos en la situación espiritual de toda la gente impía de este mundo. A lo que Pablo se refiere es que estemos velando espiritualmente. Pero en la parábola del Señor Jesucristo de las 10 vírgenes, nos está diciendo que las 10 se durmieron. ¿En qué sentido? Que a las 10 les agarró por sorpresa la venida del esposo, porque en eso están dormidas las 10 y en eso dice que oyeron que ahí venía el esposo. Y entonces las 3 se despertaron, las 10, perdón, se despertaron así por sorpresa porque todas quedaron impactadas de que el esposo ya había llegado. O sea, todas estaban dormidas y a todas les tomó por sorpresa la venida del esposo, pero la diferencia de las prudentes y las insensatas es que estas velaban. ¿En qué sentido? En que ellas fueron precavidas, estuvieron alerta, preparadas, atentas y tenían aceite para sus lámparas. Estaban espiritualmente encendidas. A eso se refiere la Escritura cuando nos dice que velemos. A que estemos alerta, a que estemos vigilantes en nuestra vida espiritual. A que no estemos ahí de alguna manera ligeros, de alguna manera inconstantes, de alguna manera todos descuidados en nuestra vida espiritual, sino como nos exhorta aún el mismo Dios por medio del Espíritu Santo en la gloriosa visión que Juan tuvo del Apocalipsis en el último capítulo. Apocalipsis versículo 22, versículo 11 nos dice: el que sea justo todavía, el que sea santo, santifíquese todavía más. A eso nos llama la Escritura, velemos, que no andemos de ligeros, que no andemos de confiados, que no andemos ahí de inconstantes, de insensatos, sino que velemos, que estemos alerta, vigilantes, que estemos prendidos espiritualmente, como aquellas 5 vírgenes prudentes que tenían aceite para sus lámparas, que tenían al Espíritu Santo, que tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que andemos en el Espíritu, que andemos satisfaciendo al Espíritu, que caminemos conforme al Espíritu Santo, que estemos anhelando la venida de Cristo, porque precisamente eso es lo que describe Juan en Apocalipsis 22, también en la parte final. Dice, el Espíritu dice, ven Señor Jesús. Y después añade y dice, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Que estemos de alguna manera, hermanos, como Apocalipsis dice, ¿no? Acerca de la novia de Cristo, que es una novia pura, limpia, sin mancha, sin mácula, sin arruga, una novia santa, una novia preparada para el esposo, como esas vírgenes prudentes. En segundo lugar, ¿qué nos dice la Escritura? No durmamos como los demás, sino velemos, y después nos dice seamos sobrios. Ahora, en la Escritura, la palabra sobriedad tiene 2 significados. El primero es en una cuestión literal, como hoy en día lo usamos todos. Hay en una cuestión a sobriedad, muchas veces decimos, esa persona está sobria. O a veces decimos, no, esa persona ya perdió toda sobriedad. ¿Y a qué nos referimos en ese sentido? Nos referimos al acto de embriagarse, de consumir bebidas alcohólicas, y cuando alguien consume bebidas alcohólicas, pierde toda sobriedad. Entonces,
Ese es un sentido en el cual la Biblia usa esa palabra. Sobriedad en una cuestión a a cosas alcohólicas, ¿no? Como cuando Pedro están en el día de Pentecostés, reciben la llenura del Espíritu Santo, están hablando lenguas y la gente empieza a tacharlos de que están borrachos. Y entonces no, o sea, estaban sobrios, o sea, no habían consumido alcohol, no estaban bajo la influencia de ninguna bebida alcohólica, ni droga, ni nada, no, estaban sobrios. Entonces ese es el primer sentido de la palabra, pero aquí otra vez se está usando en un sentido espiritual. Estar sobrios, hermanos, significa estar bien, estar en todos tus sentidos, estar bien en tu juicio cabal, estar listo, estar preparado. ¿En qué sentido, hermanos? Otra vez, en una cuestión espiritual. A no ser ligeros, hermanos, con el pecado. Porque no podemos decir, pues Cristo viene en tiempo lejano. Entonces ahorita, pues en lo que Cristo viene, pues me voy a descuidar un poco espiritualmente, voy a empezar a disfrutar del mundo, voy a disfrutar del pecado. No, hermanos, no podemos agarrar la gracia de Dios como un pretexto para vivir una vida de libertinaje, porque debemos de estar sobrios, porque la Escritura es clara, sin santidad nadie verá al Señor. Y la fuente de la santidad es Dios mismo. Entonces debemos de estar sobrios, en una relación íntima y cercana con Dios. Seamos sobrios, estemos hermanos bien parados, porque alguien alcoholizado, usando la metáfora, está mareado, no puede ni caminar bien, no está en todos sus sentidos. Por eso es que las personas alcohólicas cometen tantas torpezas, hermanos, tantas tonterías. Mucha gente se suicida bajo los efectos del alcohol, se estrellan en un auto, matan a una persona por error, se ponen agresivas, se caen, se tropiezan, no están bien, no están en todos sus sentidos, no están firmes. Y la Biblia nos dice, sean sobrios, estén firmes en todo su sentido, alertas, vigilantes. Es una exhortación que Pablo repite más adelante en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 5 o 6, me parece. Permítanme confirmarlo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 específicamente, dice Pablo a Timoteo, está hablando Pablo del contexto maligno en el cual vendrá, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán la verdad del oído y se amontonarán con maestros conforme a sus concupiscencias, ¿no? Y nos empieza a hablar Pablo de los tiempos terribles que vendrán, en los cuales habrán doctrinas espantosas, doctrinas de demonios, como dice la Escritura. En ese momento Pablo exhorta a Timoteo y le aconseja y le dice, pero tú sé sobrio en todo. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé sobrio en todo. O sea, no podemos ser ligeros. No podemos ser juguetones con el pecado. Nos dice el libro de Proverbios, ¿no? ¿Acaso el hombre podrá tomar fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Acaso el hombre podrá caminar sobre brasas calientes sin que sus pies se quemen? Es imposible. Seamos sobrios, hermanos, andando otra vez conforme al Espíritu, satisfaciendo los deseos del Espíritu, no satisfaciendo ni proveyendo para los deseos de la carne, no. Seamos sobrios. Seamos sobrios. Y otra vez, hay una exhortación muy importante que hoy podamos leer, que se encuentra en el libro de Efesios. Luego cuando leí el estudio que íbamos a tener, inmediatamente se me vino ese texto a la mente, que es Efesios capítulo 5, versículo 13. Fíjense. Vamos a leer desde el versículo 14. La Biblia nos habla, y lo estudiamos mucho, Efesios capítulo 4, las últimas 2 semanas, en una cuestión de ser hijos de la luz y no de las tinieblas. Lo estudiamos mucho porque nos habla de que no seamos partícipes de las tinieblas, de que si ahora somos hijos de luz, andemos como hijos de luz, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, lo cual es el pecado, sino que más bien las reprendamos. Y eso dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate, o sea, no vela, ponte en vela, no duermas como los demás, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y añade, vamos a leer hasta el versículo 18, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, miremos bien con diligencia, seamos sobrios, velemos, vigilemos, dice, miremos con diligencia cómo andamos en esta vida. Dice, como sabios, hermanos.
y no como insensatos. Porque los insensatos y los necios, como aquí dice, nada les importa. Pasan y reciben el daño. Nunca están preparados para nada. Y ciertamente, hermanos, eso no quiere decir que todos nosotros vamos a estar 100% preparados para la venida del Señor. Porque ¿quién de nosotros va a estar 100% preparado, hermanos? Cuando nuestra naturaleza misma es pecaminosa. Cuando en nosotros mismos el pecado mora. Y nuestra naturaleza es una naturaleza caída, depravada y pecaminosa. No podemos decir, yo ya, Pepe, ahorita mismo, 3 de mayo del 2023, a las 9 de la noche, yo ya estoy al 100% preparado para la venida del Señor. De tal manera que el Señor, si ahorita viene en ese momento, yo estoy más que preparado. No podemos decir eso. Pero, hermanos, debemos de ser sabios. Porque aún la sabiduría, ¿qué es, hermanos? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Y el temor a Jehová nos ayudará a andar en esta vida con sabiduría, con santidad, velando, siendo sobrios en nuestra vida. Y dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, hermanos. Otra vez, mucha gente se enfoca en calcular cuándo vendrá el Señor, en qué significan los 4 seres celestiales, en qué son los 24 ancianos, en esto, en lo otro, cuando debemos de aprovechar bien el tiempo, hermanos, más bien en compartir a otros el Evangelio de Cristo. Paul Washer dice, de todo lo que esté en la Biblia, no hay cosa más importante y más vital que el Evangelio. Y dice, tampoco hay cosa más profunda. Y Paul Washer dice, toda mi vida me he dedicado a estudiar el Evangelio de Cristo. Es la cosa más profunda y más hermosa que hay. Y Paul, en una parte de una enseñanza que escuché, dice, si yo tuviera la oportunidad de predicar cualquier tema de la Escritura, a predicar el Evangelio, yo voy a predicar el Evangelio, porque no hay cosa más importante que esa. Aprovechemos bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Tinieblas cubren la tierra, hermanos. Por lo tanto, vistamos las almas de la luz, como ya lo vimos igual en las 2 últimas enseñanzas. Y después añade, versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Lo estudiamos en el capítulo pasado. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. ¿Y de qué manera vamos a obtener nuestra santificación? De una relación íntima con el Padre, porque del Padre es de quien proviene la santificación. El que sea santo, Apocalipsis 22, santifíquese todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice el libro de Hebreos. Capítulo 12, sin santidad nadie verá al Señor. Y es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra santificación. Y otra vez, ¿de quién proviene la santificación? Del Padre. Porque Jesucristo ora y dice, Padre, santifícalos. Tú, Padre, santifícalos. Porque el Padre es el único que puede santificarnos. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y añade el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí no os embriaguéis con vino. No se refiere a una cuestión literal de la cual hablamos hace rato. Recuerdan que la palabra sobriedad en la Biblia se utiliza en una cuestión de no estar bajo el efecto del alcohol. No, aquí y cuando Pablo nos dice velemos y seamos sobrios, no se refiere literalmente a la cuestión del alcohol, sino en una cuestión espiritual. Y aquí otra vez, cuando nos dice no os embriaguéis con vino, mucha gente lee este texto y dice, no, sí, es cierto, es que el ser borracho es pecado delante de Dios, entonces no tenemos que embriagarnos. Es cierto. El ser borracho es un pecado delante de Dios. Pero aquí no se refiere a eso. Se refiere a que no nos disipemos con cosas que nos distraigan del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu. Llenos de aceite en nuestras lámparas. Ser llenos del Espíritu. Hermanos, qué bella exhortación la que nos deja aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Que velemos y seamos sobrios. ¿Y a qué 2 personas, hermanos, de la Escritura te recuerdan estas palabras de velar y ser sobrios? En primer lugar, nos recuerda al Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, nos recuerda al apóstol Pedro. Jesucristo está a punto de ser arrestado. Está en Getsemaní y le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Estén alertas, velen, estén atentos, vigilen y oren para que no entren en tentación. Los discípulos se durmieron. No solo
literalmente, porque sí se durmieron literalmente, ahí se tiraron en el huerto, ahí se tiraron en el jardín y se durmieron literalmente, pero no solo se durmieron literalmente, sino también espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando arrestan a Jesús, todos lo abandonaron, todos se escondieron, todos huyeron. Y Pedro específicamente negó a Jesús 3 veces. No solo durmieron literalmente, sino también espiritualmente, hermanos. Y Jesús les dijo, velad y orad. Pedro específicamente niega a Cristo, se arrepiente, y años después Pedro escribe su primera carta a la iglesia. Y estoy seguro que Pedro entendió la lección de Cristo y recordó lo que Jesús le había dicho, porque Pedro escribe, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, y dice, hermanos, velad, sed sobrios pues, y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice, sed sobrios y velad. Y entre las palabras de Cristo, las de Pedro y las que tenemos aquí en Pablo, juntamos 3 cosas importantes. Velar, ser sobrios y orad. Es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Jesús nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro nos dice, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro nos dice, no durmamos Pablo nos dice, y no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, hermanos, manos a la obra, velemos, estemos alertas, vigilantes, atentos, velemos, hermanos. Espiritualmente hablando, seamos atalayas que aún puedan predicar el evangelio, velar, hermanos, por las almas que nos rodean y que nosotros podemos compartirles de Cristo. Velemos, seamos sobrios, no seamos ligeros, no seamos imprudentes, andemos sabiamente en santidad del Señor, seamos sobrios y orad, nos dice Cristo, orad. Porque de qué otra forma, hermanos, tendremos comunión íntima con el Señor, si no es a través de acercarnos al trono de la gracia. Que el Señor les bendiga mucho. Espero que les haya sido de bendición este estudio bíblico. Los invitamos a que puedan compartir este video. Si es que les fue de bendición, compártanlo con otras personas para que también les sea de bendición. Con sus hermanos de sus iglesias, compártanlo para que podamos alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Espero que les haya sido de bendición, hermanos. Estamos aquí para servirse en lo que se ofrezca. Ya saben, no duden en contactarnos cualquier cosa en la cual podamos servirles. Me gozo, hermanos, porque el domingo pasado tuvimos nuestra reunión especial de aniversario por cumplir 4 años en Facebook. Llevamos 4 años con Nueva Generación para Cristo y toda la gloria sea para Dios. Y de aquí a que el Señor nos permita seguir teniendo vida, seguiremos adelante con este proyecto, con su favor y con su gracia, hermanos. Ya llevamos 4 años, que el Señor nos siga bendiciendo y llevando cada día más de gloria en gloria. El día domingo, hermanos, primero Dios, cambiaremos la foto de perfil de la página, pondremos una foto nueva en motivo de recordar que hace una semana estábamos celebrando nuestro aniversario, hermanos. Entonces, pues, qué alegría, hermanos. Como siempre, pues, los esperamos el día viernes. El tema que vamos a abordar es un tema de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 20. Es un tema complejo, hermanos. Vamos a tocar un tema un poco controversial y polémico de la Escritura. Si quieres irte preparando, pues ve leyendo los pasajes. Es Primera de Pedro 3, versículo 19 al 20. Es un tema a sugerencia y petición de la hermana Leti Cordero, así que no se lo pierdan el día viernes, hermanos, a las 9:30 de la noche, y los esperamos el día domingo también a las 8:30 de la noche en nuestra reunión de oración, mis amados hermanos. Sin más que agregar, solo les puedo pedir finalmente de sus oraciones por mí, hermanos. El día de mañana tengo exámenes finales. No me dio tiempo de estudiar todo a la perfección, hermanos. Y bueno, causa nervios, ¿no? Pero mañana tengo exámenes finales, van a ser 100 preguntas, inicio mañana a las 7 de la mañana, de hecho ahorita quiero ya terminando la transmisión irme a descansar para poder dormir bien, hermanos, para mañana los exámenes, así que mañana inicio a las 7 de la mañana mis exámenes, termino hasta las 11 de la mañana, son 4 horas de examen, hermanos, y pues que Dios me dé la gracia, hermanos. Yo ya estudié lo que pude y bueno, sabemos que toda la inteligencia y sabiduría proviene de nuestro Dios. Les pido que me ayuden en oración, hermanos.
para que me vaya bien mañana en mis exámenes. Y ya les platicaré el viernes qué tal. Pero no solo por mis exámenes, hermanos, sino porque el viernes, como ya saben, a lo mejor ya se los he pedido tantas veces que ya se saben la rutina, no solo los jueves tengo exámenes finales, sino que la semana que tengo exámenes finales, que son los jueves, al día siguiente, el viernes, tengo exposición final. Es una exposición que tengo que hacer yo junto con mi equipo, que son otros 5 chicos, somos 6 en total. Exposición, hermanos, de un tema que se nos asignó específicamente delante de doctores. Nos van a evaluar en total 3 doctores, hermanos. Entonces, pues a veces son muy exigentes, a veces hacen preguntas complejas. Entonces, que Dios también me dé gracia a mí y a mis compañeros el día viernes en la mañana. Pasamos a exponer a las 7 de la mañana también, para que todo salga bien, hermanos. Ya les estaré compartiendo qué tal. Y pues, ¿qué más puedo decirles? Creo que eso es todo. Que Dios les bendiga mucho. Saludos a ella, a la hermana Beatriz Martín Santiago, Nena Martínez, a Ulises Muñoz, a Nadia, a Betel, a Blanca Rocha, a Beatriz también ya habíamos saludado. ¿A quién más tenemos por aquí? Nena Martínez también ya saludamos, Blanca Rocha, a Conde Elkin, bendiciones, a José Luis San Juan, bendiciones hermano, a la hermana Leti Cordero. ¿Quién más por aquí? A Aldo Borunda, bendiciones. Y bueno, ¿quién más? Ángela Ayala. Pues que el Señor les bendiga mucho y mañana pues vamos con todo, con esos exámenes. Son 100 preguntas, hermanos, son exámenes de pediatría y de psicología. Entonces, a ver qué tal están, hermanos. Ya les estaré platicando el viernes en la transmisión en vivo. Y como siempre, hermanos, que el Señor les bendiga. Ah, también saludos a Coya Michelle. Total, con fe. Amén. El Señor sea contigo, hermano. Échale ganas. Pues así es, hermano. Ahorita voy a terminar la transmisión, repasar unos temas rápido, unos temas que faltaron por ahí, estudiar un ratito más, de cenar y ya irme a descansar, porque mañana me paro a las 6 de la mañana para llegar con tiempo a la escuela a las 7 y darle con todos esos exámenes, hermanos. Mañana les comparto cualquier cosa. Y ya saben que cualquier cosa, contáctenme, hermanos. Yo siempre feliz de responderles. Esta semana es la más pesada de la escuela. Es semana 5. Porque el semestre, hermanos, se divide en 3 parciales. Un semestre se divide en 3 parciales, periodos o bloques. Y cada parcial o cada bloque o periodo se divide a su vez en 6 semanas. Y la semana 5, que es ahorita, la en la que estoy, es la peor de todas. Así que si luego me tardo en contestar en estas semanas, ya saben por qué. Son proyectos finales, los cuales ya se entregaron. Bueno, no, todavía falta uno. Son exámenes finales y exposición final. Entonces, híjole, hermanos, pesadísimo. La semana 6 es como de descanso. Entonces, pues bueno, a continuar con todo, hermanos. Que el Señor les bendiga, tengan una excelente noche y como siempre terminamos al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.